Desde hace años, el 30 de marzo, se conmemora el día de lo que significa el trastorno bipolar. Se calcula que en la población mundial del 1 al 4% de la población puede llegar a sufrir en algún momento algún episodio que signifique de bipolaridad, de trastorno bipolar. Hoy vamos a hablar al respecto con Pamela Gertie, que es psiquiatra, la doctora que amablemente nos atiende hoy en Puntal AM. Doctora Paula, la saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola Paula, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno, para hablar un poco de este trastorno, ¿qué es el trastorno bipolar y en qué nos puede llegar a afectar? Bueno, el trastorno bipolar es un trastorno que afecta a lo que es el estado anímico de la persona, ¿sí? Es una enfermedad mental, ¿eh? Es una enfermedad crónica obviamente, del estado anímico. Aparece alrededor de los 24, 25 años. Ahí es más o menos cuando se puede hacer el diagnóstico. Puede aparecer en realidad en cualquier momento del paciente. El diagnóstico se hace con la historia del paciente y es un diagnóstico que se va haciendo de a poquito, ¿sí? Justamente con esto, con la historia del paciente. Ujú. Hay mucha información que ir recabando para hacer ese Claro, diagnóstico. porque digo eso, son factores diferentes los que inciden en el despertar, digo, de este trastorno. Que está, por ejemplo, ¿hay antecedentes en la familia? ¿Esto puede venir tipo hereditario? ¿O es algo que inciden los factores socioeconómicos, ambientales sobre determinada personalidad tendiente o predispuesta a presentar un trastorno de bipolaridad? Sí, tal cual. Está presente, sí, es fundamental la genética, factores socioambientales, culturales, genéticos, familiares, sí. Es multifactorial. No se sabe la causa, como en muchas de las patologías psiquiátricas, no se sabe la causa, entonces es multifactorial. Bien. Y Pero ahí, sí tiene su base genética, sí, ¿no? ajá. Hay como una predisposición genética que está vigente en este, del 1 al 4%, tengo entendido que de la población mundial que es susceptible de sufrir el trastorno bipolar. ¿Qué es esto? Justamente entre dos polos, entre la extrema euforia, la alegría inexplicable, que por ahí no tiene mucha razón de ser, y la depresión, ¿no? Que se transforma en algo patológico. Sí, tal cual. Y una cosa importante, Paula, es que, viste que por ahí en el común, en lo popular, uno dice, ay, es bipolar, porque durante el día puede tener cambios anímicos, Ujú. ¿no? Bueno, eso no forma parte de un trastorno bipolar. Lo que forma parte de un trastorno bipolar es cuando el paciente tiene episodios y cambios anímicos que duran meses, Ajá. ¿no? Por ejemplo, tiene cambios o se siente muy feliz, habla mucho, duerme poco, con muchos proyectos, muchos gastos, se endeuda, se siente poderoso, no ve riesgos, por ejemplo, hace actividades como muy riesgosas, más o menos por 7 días o una semana, un poco más de una semana, y eso después empieza como a mermar, ¿no? Puede tener este episodio que se llama manía, ¿no? O hipomanía, y eso después esto puede estar presente, en realidad ¿Cómo tiene que describís la estar manía, presente. Pamela? ¿Qué es la manía? ¿Cómo? ¿Qué es la manía entonces? ¿Cómo es? La presencia de este episodio es una manía, Mm. ¿sí? Que se presente como una persona así, a la que se le suma mucha alegría, felicidad, euforia. El paciente se siente súper bien, imagínate, él se siente capaz de hacer todo lo que se proponga, muchos proyectos, viajes, eh, se siente súper poderoso. Eso es la presencia de una manía. Puede haber también la presencia de síntomas psicóticos. Esta persona requiere muchas veces una internación, ¿sí? Son pacientes que llegan a estar muchas veces graves. Esto es la manía, ¿no es cierto? Un estadio menos grave, que a veces no requiere la internación, es la hipomanía, que puede no estar psicótico, puede estar como un poco más feliz que lo normal, un poco más acelerado que lo normal,
un poco más verborrágico, durmiendo un poco menos, con muchos proyectos, más acelerado, decía como más arriesgado, pero no llega a la internación. Eso también puede tener, tiene que estar presente para hacer el diagnóstico de bipolaridad. Eso se intercala con periodos de larga duración de episodios depresivos. Eso tiene que estar presente para hacer el diagnóstico de bipolaridad. Es decir, tiene que haber periodos de manía e hipomanía con periodos de depresión. Muchas veces, Paula, está presente en el paciente solamente el periodo depresivo por largos periodos de tiempo. Y nosotros, o a nosotros, nos llega el paciente en el periodo depresivo, pero nunca nos llegó el paciente en el periodo de manía o hipomanía. Y si no investigamos bien, nos quedamos con el paciente depresivo y Claro. medicamos al paciente depresivo, pero quizás el paciente es un bipolar. Y Entonces, porque la persona también en la autopercepción se preocupa más cuando, o el entorno familiar, cuando se presenta la parte del polo que es la más preocupante, que es la depresión. exacto, exacto. Entonces, por eso es muy importante hacer esa pesquisa con la familia, con el paciente, a ver si en algún momento estuvo presente esa hipomanía o manía para hacer ese diagnóstico. Pero ¿por qué es importante el diagnóstico? Porque esta enfermedad es una enfermedad crónica Claro. que si nosotros no tratamos eso, puede repetirse en algún momento el otro polo y son episodios recidivantes, ¿no? Recurrentes. Entonces, por eso es importante el ¿Y tratamiento. cómo es el tratamiento de esto? Porque supongo que tiene que ver con la medicación y qué otro tipo, y terapia. Sí, ¿por qué es importante el tratamiento? Porque muchas veces puede tratarse, pero no es lo importante el antidepresivo, sino el estabilizador del ánimo. No se trata con un antidepresivo. A veces es necesario, pero no es lo indicado. Se trata con estabilizadores del ánimo. ¿Y qué son los Eh, estabilizadores del ánimo? Son un tipo de psicofármacos que son justamente indicados para el trastorno bipolar. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico, Porque porque si doctora, nosotros... ¿cuál es la explicación del trastorno bipolar? ¿Hay como una falencia de alguna hormona, de alguna enzima? Digo, ¿hay una explicación física por la cual hay determinada medicación o esto que usted sugiere más la terapia? ¿O es una cuestión que tiene que ver más, es comportamental? No, en realidad, a ver, hay una base biológica, ¿no? Hay toda una cuestión bien a nivel de membranas, a nivel neuroquímico, digamos, ¿sí? Es bastante complejo a nivel biológico, por eso es tan necesario los estabilizadores del ánimo, y no solo los estabilizadores del ánimo, a veces son necesarios antipsicóticos, y muchas veces son hasta necesarios los antidepresivos, porque hay en los estados depresivos tan depresivos que el paciente no se levanta de la cama, muchas veces y muy controlado por el psiquiatra y a veces el paciente internado, suelen ser necesarios los antidepresivos. Siempre con el paciente internado, porque si uno le pone el antidepresivo pero el paciente está en su casa, podemos llegar a llevar al paciente a la manía y ahí ya es un descontrol, ¿no es cierto? Hay que regularlo y hay que dosificarlo. Exacto, Y por supuesto que exacto, es que siempre, prescripción médica. exacto. Ujú. Y el tratamiento, además, acompañado con qué otras cosas, por ejemplo. Con psicoterapia, siempre la psicoterapia es la base, ¿sí? La base. El psiquiatra y el psicofármaco solo no hace nada. O sea, es fundamental la psicoterapia. Y el apoyo y la contención familiar, la red de contención también es fundamental. Algo importante que dijiste, Pamela, es que en el orden de, a ver, 24 o 26 años es cuando se puede diagnosticar el Sí, trastorno bipolar. ¿Esto se puede sí. presentar antes? ¿Puede haber episodios antes, pero hasta tanto no llegar a esa edad de maduración, si se quiere, no se puede diagnosticar concretamente? Mira, eso está bastante en estudio, Paula. Mm. Como son pacientes, ya te digo, que pueden empezar con un episodio depresivo, pero no se puede diagnosticar si no llega a la manía o hipomanía, puede haber un episodio depresivo quizás antes, pero hasta que no hay manía o hipomanía no se diagnostica un episodio depresivo, un episodio bipolar.
Ujú. ¿Se Sí, hay cifras en la Argentina puntualmente o en la provincia que nos puedan ayudar a dar un pantallazo de cuál es la situación del trastorno bipolar aquí. Ay, se me corta, Paula, justo. Preguntaba si hay cifras que nos puedan dar un indicativo, más o menos una proporción, un mapeo de la bipolaridad en la Argentina, en Córdoba, aquí en Río Cuarto. Digo, ¿hay datos al respecto? Bueno, me parece que tenemos un problema de conexión. Estamos hablando con Pamela Gertie acerca del Día del Trastorno Bipolar, cada 30 de marzo. Hablábamos de una cifra concreta, sí, a nivel mundial, del 1 al 4% de la población es susceptible de sufrir justamente o de pasar en algún momento de su vida por este trastorno bipolar. Preguntaba por alguna cifra, Pamela, si tenés algún dato concreto en Argentina, en la provincia, incluso en la ciudad, de cómo impacta el trastorno bipolar aquí, más cerquita, ¿no?, en nuestro territorio. No, vos sabés que no, no te escucho bien. No sé si es que va y viene la señal. Es como que te veo, pero no te estoy escuchando. Ok, bueno, Pame, te agradecemos igual la nota. Era para hablar justamente del Día Mundial del Trastorno Bipolar. Nos quedamos con la deuda de las cifras. A ver si con producción después le trasladamos la pregunta que no podía escuchar la doctora. A ver si lo podemos compartir en este 30 de marzo. Antes de la pausa, lo que hacemos es aconsejarte que si sos cliente de Superviel, jubilado o jubilada, cliente de Superviel con beneficio ANSES, recordá que no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Podés gozar de este beneficio y de otros más como ahorro en supermercados, ahorro en farmacias, con Superviel. Mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.